Primera parte con el economista del Centro de Economía Política Argentina. ¿Qué transmite el último dato de pobreza que dio el INDEC? Es la ilustración, si querés, más acabada del modelo Milei. Es decir, cuando hace 6 meses atrás, si querés, cuando asumió Milei y uno empezaba a vislumbrar, más allá de lo que decían, las medidas concretas. Yo recuerdo, vos te acordarás que el Ministerio de Economía tuiteó, por ejemplo, una placa con los ajustes que tenían por delante, que después fueron peores incluso que esos ajustes, incluso más regresivos. Uno decía, eso indefectiblemente va a pegar de manera muy negativa sobre la pobreza, y efectivamente así fue. Es decir, la motosierra tenía como correlato esto. Podemos dar un paso más y decir, además, y algunos también lo plantearon, necesitas de violencia o represión para sostener ese tipo de políticas. El gobierno dice lo que había que hacer, con el costo que tuviera, había que hacerlo porque si no íbamos a la hiper que te llevaba 95% de pobreza. ¿Cuál es tu mirada? Es un relato. Olvídate un segundo de Milei. ¿Qué tan grave es el estado de situación de la economía el 10 de diciembre, asumiera quien asumiera? Bueno, tenías que hacer correcciones de tipo macroeconómicas. Hay consenso de eso. Aquel que te diga otra cosa no tiene mucho asidero. Cuando vos decís correcciones, ¿es que había consenso de que había que hacer un ajuste fiscal y devaluar? Había que hacer correcciones monetarias, fiscales y cambiarias. El cómo es todo, dado ese diagnóstico, el cómo es todo. ¿Por qué digo el cómo es todo? Porque si vos querías corregir, por ejemplo, la cuestión fiscal, la motosierra mansalva, peor. ¿Por qué no es la motosierra mansalva? Porque casi dicho así, parece que recortaste a todos de manera equitativa. No, falso. Si yo agarro la motosierra y le recorto a los jubilados de la mínima o le recorto el bono como está haciendo el gobierno actual, el efecto es doble. Primero por la insensibilidad que significa, pero además tiene un impacto macroeconómico muy significativo. Se te cae la actividad. ¿Qué hace un jubilado que gana 300 lucas ahora? Si gana 350, ¿qué hace? Gasta 50 más. Sencillo. Con lo cual, el efecto de pretender resolver el desequilibrio fiscal que vos tenías de esa forma, te trajo aparejado un efecto adverso, para mí, igual de grave de lo que quisiste hacer. ¿Había otras alternativas? Sí, claro, en todos los aspectos. ¿Alternativas de hacer esas correcciones sin costo social o en materia de actividad o sin tanto costo social y en materia de actividad? Probablemente sin tanto. Probablemente las correcciones, cuando vos haces este tipo de correcciones o querés hacer una corrección de este tipo, quizás en la magnitud que tenías derivado de los efectos de la sequía y demás, sí, probablemente hubiese tenido efectos negativos sobre la actividad. Ahora, vos estás hoy en niveles, sacale el agro, casi en niveles de pandemia. ¿Escenario tiene éxito el plan de Milei en materia de inflación? ¿Cuál sería para vos? El escenario de éxito en materia inflacionaria que baje a cero. Pero ¿cómo sería el cuadro social si es que lo ves posible, si eso lo puede conseguir? Mira, yo soy de San Martín. San Martín es un distrito esencialmente industrial pyme. Si eso es así, es un cementerio de fábricas. Pasó en la década de los 90. ¿Sabes qué me pasa ahora cuando suelo visitar varias pymes y hablo con empresarios pymes? Me dicen algo que hace un año atrás era imposible que te dijera nadie nunca. Te dicen que baje la inflación no es suficiente. También podemos discutir si baja y en qué niveles, por lo que decía antes, pero incluso la baja de la inflación no es suficiente para resolver los problemas de la Argentina, porque eventualmente no era el único problema. A mí me da la impresión que hay una tolerancia, quizás por el proceso histórico reciente respecto de la inflación, una tolerancia extrema respecto de la sociedad en general. Primera parte del cafecito con Hernán Lechner, haciendo referencias de algo que hay que tomarlo también viniendo del kirchnerismo más duro en la mirada económica, reconociendo que había que hacer algún tipo de ajuste fiscal, monetario y cambiario el 10 de diciembre, además de ser muy crítico con la situación de pobreza que dice es la contracara de la motosierra. Lo que viene ahora
les pido que le presten atención. Siempre te prestamos atención. No, pero ahora más. No, Ahora claro, más. que- Pero aparte no a mí, atención. sino a, Sí, claro. a Hernán, Sí. porque habla de sus diálogos con Cristina y de algo sobre, eventualmente, si el peronismo resolvió su interna económica, que no resolvió en el Frente de Todos, en caso de que le tocara volver. Porque si le toca volver, van a volver a discutir qué somos política y económicamente. Recordemos que ahí fue el famoso quiebre, que votaron Bueno, por el acuerdo todo, con el fondo, todo. que se Que había que subir la abrieron. tarifa, que no había que subir la tarifa, Todo, que había que todo, hacer con todo, acuerdo, que no había que claro, hacer con está acuerdo. bien, bien. Ahora que no están en el gobierno, se supone que Habla tienen con que ir. Cristina. Él habla con Cristina. Mucho. Y le pregunté si Cristina sabe de economía. ¿Y? Fíjate la respuesta. Desde tu mirada, en el último gobierno del peronismo, con el Frente de Todos, técnicamente en tema económico, ¿qué falló? Faltó vocación transformadora. Nosotros teníamos una discusión interna dentro del peronismo, si querés, en los albores del gobierno de Alberto Fernández, que tenía que ver con algunos que decíamos la economía funciona en tensión y otros que tenían una mirada, si querés, más a la europea, supongamos, más en la lógica de incentivo. Yo te doy un incentivo y entonces los agentes del mercado, los agentes económicos, reaccionan en relación a esos incentivos. Por la dinámica histórica de nuestro país y por la situación particular que se vivía hacia finales del 2019, nosotros siempre sostuvimos que la lógica económica de nuestro país era en tensión. Y es más, la decisión política te construye autoridad y en la economía la autoridad, el poder de decisión, el poder de ordenar la dinámica económica es muy importante. ¿Vos hablás de economía con la expresidenta? He hablado. Tu mirada, así dicho rápidamente, ¿es que ella entiende de economía? Si a esta altura del partido hay que responder que Cristina entiende o no de economía, me parece un montón. Fue 2 veces presidenta, me parece que tiene atributos como para... No nos necesita ninguno de nosotros para que le expliquemos economía. Así que... En su diagnóstico está algo que ahora es un consenso, que es la economía bimonetaria como un problema. Sí. El otro día la escuchaba a Marina del Poyeto, lo traigo porque es la última persona que la escuché, cuestionar que la mirada de Cristina sobre la economía bimonetaria parece muy descriptiva únicamente cuando ella le asigna, y yo lo comparto, alguna responsabilidad en el inicio de esa bimonetariedad, por ejemplo, porque en los mandatos que a ella le tocó ser presidenta, la tasa de interés perdía contra la inflación, entre otras razones para ser muy lineal. Si el peso pierde contra la inflación, contribuís a que la gente busque otra moneda, Sí. además de la historia argentina. Ese diagnóstico, más allá de Marina del Poyeto, que no la quiero traer al debate porque no está, ¿te parece que tiene algo de cierto sobre la consolidación de un problema histórico de la bimonetariedad argentina? Sí, comparto en parte esa precisión. Me parece que pesa mucho más la historia argentina. Sí, desde la dictadura en adelante vos rompés la dinámica de la economía argentina en términos estructurales, y eso no es una cosa menor porque se discute hasta el día de hoy un funcionamiento absolutamente distinto, donde además la recurrencia de las crisis cambiarias terminan derivando en que finalmente hay una especie de concepción generalizada de que tarde o temprano, si vos estás en dólares, vas a ganar. Y ese es un problema. Por eso yo comparto algo que dice Cristina, que me parece bien interesante y es un desafío, que es que tiene que haber algunos consensos. ¿Qué te parece que haya hecho bien Milei en materia económica en estos 9 meses? No, creo que si hay algo que uno puede identificar, es algo que mencionaba antes. Vos me preguntaste, la principal crítica a la gestión anterior, y yo te dije la falta de vocación política. Bueno, Milei la tiene, para mi forma de ver, para cosas que hacen daño a la Argentina, pero la tiene. Y por último, que está asociado a eso, viendo el espejo retrovisor de los 4 años anteriores, si le tocara volver al peronismo al poder, ¿tiene resuelta su identidad económica? Yo tengo la impresión que hay algunos actores del peronismo que lo que quieren es construir un peronismo edulcorado, disciplinado del sistema. Y hay otros que creemos que el peronismo tiene que
mantener su identidad revolucionaria. Te la respondí más en política que en economía, pero porque creo que se conduce en ese orden. Hernán, muchísimas gracias. Un placer.